La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de cáncer de endometrio, una patología propia del cuerpo del útero, más que todo en las últimas décadas de la vida, y van a tener ciertas características que lo vamos a conversar. Aunque no es muy difundida esta patología, cáncer de endometrio es uno de los tumores más infiltrantes del tracto, más frecuente de los tumores infiltrantes del tracto genital femenino. Es el cuarto de los cánceres más comunes que afectan a la mujer y la séptima causa de muerte por cáncer. Entonces, miren la importancia que debe tener este cáncer de ser diagnosticado. Se diagnostica que 60 mujeres cada año en Estados Unidos y alrededor de 6.600 muertes anuales por esta enfermedad. El pico de incidencia se sitúa entre la sexta y séptima década de la vida. Y es fundamentalmente una enfermedad posmenopáusica y en edad avanzada es más letal. Si bien es cierto, acá les he traído una estadística de Estados Unidos, se cumple muy similar en el Perú. El Perú también es la cuarta causa de cáncer dentro de lo más común es el aparato genital femenino, ¿no? La siguiente. La siguiente. Ya se ve la siguiente, doctor. No sé si ya puede verla. Se ve etiopatogenia. La siguiente, por favor. Doctor, ¿me escucha? Está en la diapositiva de etiopatogenia. ¿Es esa la que quiere o una más adelante? Yo no la veo, yo sigo viendo yo sigo viendo la misma que ya les he explicado. Se Voy ha a, cambiado, doctor. Yo también veo voy, etiopatogenia. voy a dejar de presentar y voy a Yo volver a sigo viendo la proyectarla, ¿sí misma no? diapositiva. ¿Ahora puede verlo, doctor? Etiopatogenia. Existen dos tipos de cáncer de endometrio, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es dependiente de estrógenos, que es indesestrógeno. El tipo 1 es el responsable más o menos del 75% de los casos. Ocurre en pacientes perimenopáusicos con antecedentes de exposición a estrógenos. Está relacionado por eso con el hiperestrogenismo. Suele ser del tipo histológico endometrioide hiperplásico. Normalmente presentan en bajo grado y estadio. Los pronósticos son más favorables para este tipo 1 que el del tipo 2. Y la hiperplasia endometrial que luego progresa a un carcinoma. En el tipo 2 es independiente de los estrógenos, no asociado a estimulación estrogénica. Tienen mal pronóstico, se producen en mujeres posmenopáusicas más ancianas y delgadas,
Suelen ser los subtipos histológicos de adenocarcinoma seroso y carcinoma de células claras, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un cáncer de endometrio tipo 1, ese es el más benigno y también es el cuadro más florido o más típico de lo que se lee, encuentra en la literatura, ¿no? Perimenopáusicas, pacientes subidas de peso, que han tenido bastante exposición a estrógenos, ¿no? Todas estas tres características son las que nos dan el tipo 1, ¿no? Mientras que el tipo 2 no, el tipo 2, o sea, no tiene nada que ver con los estrógenos, será en personas ya mayores, ¿no? Y no interesa que si sean delgadas o gordas, o sea, igualito les puede tocar, ¿no? La siguiente. Factores de riesgo. Cualquier factor que aumente la exposición de estrógeno. La nulliparidad incrementa el riesgo de 2 a 3 veces. Obesidad, 3 veces en los sobrepesos de 20 a 50 libras, 10 veces más que en el sobrepeso de mayores de 50 libras. Menopausia tardía incrementa el riesgo de un 2.4 veces más que desde el endometrio. Diabética, hipertensa, todos estos van a ser los factores de riesgo, ¿no? Entonces tenemos una paciente obesa con diabetes, hipertensa, menopausia tardía, hay que estarle controlando con su ecografía todos los años, cosas, su ecografía de todas maneras transvaginal para ver el grosor endometrial. Paciente con estas características posmenopáusica que venga con sangrado, inmediatamente su ecografía transvaginal para ver el grosor endometrial. La siguiente. Y otros factores de riesgo más, pacientes que han sufrido de síndrome de ovario poliquístico, tumores ováricos, terapia de sustitución estrogénica sin progestágenos, tamoxifeno, hiperplasia adenomatosa endometrial. Siguiente. La siguiente. Está en la siguiente, doctor. Yo no veo, yo no lo veo. Sigo viendo la misma. Ahí puede ver, doctor. No sé si está fallando quien está presentando la exposición o no. Doctor, he vuelto a proyectar. Donde ¿Ya sí, puede ver? se sigue viendo la misma diapositiva. Doctor, ha cambiado a clasificación histológica, no Yo sé si sigo lo puede todavía ver. viendo la diapositiva de ovario poliquístico. Disculpe, doctor, no le entendí qué dijo. No, yo no lo veo yo. Que yo sigo viendo la misma diapositiva.
Ahí está. Entonces, la clasificación histológica se puede dividir en cáncer de endometrio y endometroide, indiferenciado, mucinoso, seroso, de células claras, células escamosas y mixto. La siguiente. Ustedes ya ven la siguiente. Puedo seguir, ¿ah? Se ve adenocarcinoma endometroide, doctor. La siguiente diapositiva es adenocarcinoma endometrioide. ¿Esa la están viendo ustedes? Sí, doctor, esa diapositiva es la que se está viendo ahora. No sé si me logra escuchar, doctor. Parece que es la señal del doctor porque yo también veo bien las diapositivas y parece que él nos escucha después de tiempo. Sí, me parece que es su señal. Voy a escribirle por WhatsApp. Vamos a salir.
¿Ven ahora la pantalla? Sí, doctor. ¿Me escuchan bien? Y también lo escuchamos. Disculpen, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Se ve y sí se le escucha. Doctor, no sé si me logra escuchar, pero sí se ve su Sí, pantalla. sí, sí te escucho. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí se ve, doctor, se ve su pantalla. Ya. Entonces, siguiendo, vamos a ver de que la hiperplasia endometrial parece ser la lesión precursora del carcinoma del endometrio, ¿no? Como ya les expliqué, cada vez que venga un sangrado posmenopáusico, inmediatamente su ecografía para ver el grosor endometrial. La progresión del carcinoma del endometrio es de 1% en hiperplasia simple, 3% de la hiperplasia compleja, 8% en la hiperplasia simple atípica y 29% en la hiperplasia compleja atípica. La clasificación histológica va de endometroide, indiferenciado, mucinoso, seroso, de células claras, células escamosas y mixto. Hablaremos del adenocarcinoma endometrioide. Viene a ser el 80% de todos los carcinomas endometriales. Tiene un patrón histológico muy variable, dependiendo del grado de diferenciación. Las formas mejores diferenciadas, proliferación compleja de estructuras glandulares y papilares, los núcleos están estratificados, tienen discreta atipia y algunas mitosis. El estoma es fibroso, desmoplásico. En los tumores menos diferenciados, la neoplasia tiende a formar masas sólidas. Se identifican pocas glándulas, los núcleos son grandes, atípicos, pleomórficos y la mitosis es frecuente. Va a haber unas variantes, variante con diferenciación escamosa y la variante bilioglandular. La diferenciación Doctor, escamosa, sí. viendo su primera diapositiva, no Ah, está avanzando. disculpa. Se está viendo su primera diapositiva, no está avanzando los días. ¿Y ahora qué hacemos? Me parece que es la señal, doctor. De repente puede salir y volver a compartir, o sea, dejar de compartir y volver a intentarlo. Recién se está viendo ahorita variante secretor. Ahí, Sí, ya está avanzando, doctor, ahora sí. ya, mejor creo que lo voy a dejar acá nomás, ¿ya? Variante con Ya. diferenciación escamosa. Viene a ser el 15 a 25% de los carcinomas endometriales. Son tumores con áreas escamosas de aspecto benigno, adenoacantomas. Son tumores con elementos escamosos de aspecto maligno en más del 10% de la superficie tumoral, que vienen a ser ya los carcinomas. En la otra variante es el 2% de los carcinomas endometriales. Las células están distribuidas a lo largo del pedículo fibrovascular que ofrecen el aspecto papilar, pero que conservan las características de las células endometroides. Son bien diferenciadas. El variante secretor es una variante rara que se produce cerca del 1%. Son bien diferenciadas. Ocurre en las mujeres que se encuentran en los primeros años del periodo postmenopáusico. Debe distinguirse del carcinoma de células claras porque ambos tumores tienen células claras predominantes. Sin embargo, los secretores tienen una estructura glandular uniforme con vacuolas intracitoplasmáticas y grado nuclear bajo, en tanto que las células claras
tienen más de un patrón estructural y un grado nuclear alto. El carcinoma mucinoso, 5% de los carcinomas endometriales. Las células tumorales contienen mucina intracitoplasmática, de ahí es donde proviene su nombre. Una cuarta parte se originan de los pólipos endometriales. Por eso, cualquier tumoración que nosotros encontremos dentro de la cavidad uterina tiene que ser biopsiada o extraída y mandarla a estudiar. Porque los pólipos, que muchas veces yo escucho decir, no, el pólipo, no se preocupe, señora, esto es benigno, esto puede traernos un tipo de carcinoma. Son generalmente tumores de bajo grado, bien diferenciados, poco invasivos y con buen pronóstico. Es importante distinguirlo del adenocarcinoma endocervical. Los aspectos a favor del carcinoma endometrial son fusión del tumor con áreas de tejido endometrial normal, presencia de células de estoma endometrial espumosa, de metaplasia escamosa o de zonas de carcinoma endometrioide típico. Carcinoma papilar seroso. Viene a ser el 3 a 4% de los cánceres de endometrio. Afecta a mujeres posmenopáusicas alrededor de los 70 años. Útero pequeño y atrófico y tumor exofítico y papilar. Algunos casos se originan sobre pólipos endometrioides. Similar al carcinoma seroso papilar del ovario y tienden a diseminarse por vía intraabdominal y actúan con más agresividad. Las células tumorales se disponen formando papilas. Son muy atípicas y pleomórficas, con macronúcleos y frecuente multinucleación. Tienen una marcada tendencia a invadir profundamente el miometrio y los vasos. Carcinoma de células claras. Del 1 al 5% de los casos de carcinoma endometrial. Suele verse en mujeres mayores, a menudo en estados avanzados, y es un tipo muy agresivo de cáncer endometrial, y el pronóstico es semejante o peor al del carcinoma seroso. Morfológicamente es similar a los adenocarcinomas de las células claras del ovario. Patrones de crecimiento. Sólido, papilar, tubular, quístico, glandular, con células poligonales de citoplasma, amplio y claro, debido a la presencia de glucógeno, y o células en tachuela, claras o eosinófilas. Carcinoma escamoso. Es raro, solo se aceptan como tales aquellos casos en que no existe conexión entre el tumor y el epitelio escamoso del cérvix, y no hay carcinoma escamoso cervical. Se asocia a estenosis cervical y piometra e inflamación crónica. Puede originarse de una ictiosis uterina, situación en que el epitelio glandular endometrial es reemplazado por epitelio escamoso queratinizado. Es un tumor agresivo, mal pronóstico con supervivencia bajas, incluso en los estadios 1. Tumores simultáneos de endometrio y ovario. Sincrónicos son las lesiones genitales de ocurrencia simultánea más frecuente. Los tumores tanto de ovario como endometrial son adenocarcinomas endometrioides bien diferenciados de etapa baja, que tienen pronóstico excelente. Su síntoma de presentación es hemorragia uterina normal y a menudo son premenopáusicos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas. El 90% de las mujeres experimenta hemorragias o secreciones vaginales como una única manifestación. 5 a 10% es por hemorragia endometrial y 10% experimenta cáncer endometrial. Sensación de presión o malestar a nivel pélvico, que indican aumento del tamaño del útero. Menos del 5% son asintomáticas. Diagnóstico. Puede haber un diagnóstico diferencial con hiperplasia endometrial, cáncer de cervix, metástasis de cáncer de ovario al endometrio, tumor de las células granulosas. Técnica de imágenes, la mejor forma es la ecografía transvaginal. Pruebas específicas, biopsia de endometrio, 90% de exactitud. Hallazgos anatomopatológicos, glándulas atípicas hiperplásticas con o sin estroma, mitosis frecuente.
Entonces, frente a una hemorragia uterina con factores de riesgo para cáncer endometrial, debemos de pedir una ecografía transvaginal, una biopsia endometrial. Si la ecografía transvaginal sale normal, no hay problema. Si sale anormal, hacer una histeroscopía y biopsia de la tumoración. Si al hacer la biopsia endometrial da una biopsia adecuada, puede darnos o una biopsia inadecuada. Una biopsia inadecuada, ecografía transvaginal. Si sale anormal, histeroscopía o biopsia por tumoración. Si sale normal, establecer un diagnóstico correcto para continuar el tratamiento, ¿no? Entonces, los dos pilares acá son la ecografía transvaginal y la biopsia endometrial. Ojo que muchas veces salen biopsias inadecuadas, ¿ah? Los métodos diagnósticos son clínicos, métodos basados en imágenes, que pueden ser la ecografía transvaginal, la histerosonografía, la resonancia magnética, biopsias basadas, métodos basados en biopsias, la biopsia por Pipelé, y el método basado en la visualización de la cavidad uterina mediante la histeroscopía. Importante el diagnóstico clínico, la anamnesis, ¿no? Ya hemos visto las características: hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome de ovario poliquístico. Todas esas cosas nosotros tenemos que ir indagando en la paciente, si es que hay nuliparidad, todas eso es lo que nos va a ayudar. De ahí viene el examen físico, el examen vaginal, la especuloscopía y el tacto bimanual. Mediante la ecografía vaginal va a ser la primera exploración complementaria a realizar en un estudio de una hemorragia uterina normal. Tiene una alta fiabilidad para detectar engrosamientos significativos del endometrio, capacidad para analizar las características del contenido de la cavidad endometrial, sospecha de neoplasias evidente, se debe informar los aspectos relacionados con invasión miometrial, afectación cervical, afectación anexial, presencia de ascitis. Entonces, como resumen, la ecografía transvaginal es uno de los más importantes métodos para evaluar los órganos pélvicos. Es una técnica económica, permite medir la línea endometrial para establecer una conducta en función a su grosor. Se conviene realizar en la mitad del ciclo, ¿no? Y las lesiones endometriales normales premenopáusicas mayores de 15 milímetros y posmenopáusicas mayores de 5 milímetros, hay relación entre el grosor del tejido y el riesgo de cáncer endometrial o la hiperplasia endometrial, ¿no? Entonces, en una paciente premenopáusica que encontremos un grosor endometrial mayor de 15 milímetros, debemos de sospechar. En una posmenopáusica, mayores de 5 milímetros, en algunos casos mayores de 4 milímetros, son lo que dice la literatura. Limitaciones: el cáncer endometrial puede ocurrir en pacientes con lesiones endometriales menores de 5 milímetros. Correlación entre el grosor endometrial medido por ecografía transvaginal e in vivo post-histerectomía solo es correcta en 65% de los casos. Mujeres perimenopáusicas, el espesor endometrial al final de la fase secretoria puede llegar hasta 20 milímetros. Importancia de la eco, por eso, en la primera fase del ciclo. La histerosonografía. La histerosonografía es una técnica derivada de la ecografía transvaginal. Consiste en introducir solución fisiológica por sondas a través del cuello uterino. Identifica las patologías endometrial con énfasis en el diagnóstico de lesiones focales. Es económica, fácil y reproducible. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 88%. Limitaciones: baja correlación para identificar lesiones difusas como el CA e hiperplasia endometrial. Sensibilidad un 33.3%.
Esta es una histerosonografía. Acá en la parte derecha podemos ver un pólipo endometrial. Se ve igual acá en la parte izquierda, ¿no? Y esto se logra, esta dilatación se logra porque se va inyectando suero fisiológico para poder distender las paredes del útero y se puedan apreciar estas imágenes. Resonancia magnética nuclear es una técnica basada en propiedades que tienen los núcleos de los átomos contenidos en los tejidos, lo cual permite estudiar la estructura de los órganos como el endometrio, ¿no? Tiene un pequeño rol detectando lesiones difusas, solo para establecer tratamientos en pacientes con diagnósticos de cáncer de endometrio. O sea, prácticamente no nos ayuda mucho la resonancia. Acá podemos ver una resonancia, múltiples miomas, ¿no? Para los miomas sí se utiliza bastante, ¿cómo se llama? La resonancia magnética, ¿no? Biopsia endometrial es la primera medida para valorar a la paciente que experimenta hemorragia uterina normal o a la que despierta sospecha de patología endometrial. Para mejorar el rendimiento diagnóstico se aconseja disponer de una ecografía, ya que orienta la zona a biopsiar. La sensibilidad para detectar cáncer de endometrio varía entre el 67 al 96%. Ante una biopsia endometrial negativa obtenida con alguno de estos métodos, es obligatorio realizar una histeroscopía y una nueva biopsia. Mientras que la biopsia endometrial nosotros vamos a entrar a buscar, pero a ciegas, con la histeroscopía ya no, porque con la histeroscopía vamos a estar viendo toda la cavidad uterina. La biopsia se introduce la cánula por el cuello y se empieza a dar vueltas y como si se estuviera haciendo un legrado se trata de raspar las paredes. El legrado uterino fraccionado es un tipo de biopsia también y hasta 20% de las lesiones endometriales de diversa naturaleza no se descubren con el legrado uterino. Un 12.9% de los casos de hiperplasia y adenocarcinoma endometrial no se diagnostican cuando practicamos un legrado antes de una histeroscopía. Probablemente esto ocurra porque es más del 60% de los casos la legra solo alcanza un 50% de la superficie de la cavidad uterina. Acá tenemos también otro, ¿cómo se llama? Otro fluxograma de la biopsia del legrado fraccionado. Nos puede dar una hiperplasia endometrial simple, una hiperplasia endometrial compleja o un cáncer de endometrio. Si nos da las dos primeras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Biometría hemática, química sanguínea, tiempo de población, BDRL, radiografía de tórax, ¿no? De ahí, ¿qué pasamos a hacer? Vigilancia o panhisterectomía o histerectomía o más oforectomía derecha. Una histerectomía completa o una histerectomía más oforectomía derecha. Y de ahí seguimiento. Si es cáncer de endometrio, igualito, se pide todo su perfil analítico, cirugía estadificadora para ver qué estadio está, citología del líquido peritoneal, y dependiendo de eso vamos a hacer el estadiaje, estadio 1, 2, 3, 4, dependiendo de lo que nos salga en la toma de muestras, ¿no? La histeroscopía es un método de visualización directa, es el mejor método para la evaluación de la hemorragia uterina normal, tiene una sensibilidad del 96% para la hiperplasia endometrial y 92% de pólipo. Es el examen gold standard para pacientes con hemorragia uterina normal, pero pueden existir casos de cáncer e hiperplasia endometrial que pasarían desapercibidos. Limitada capacidad de diagnóstico de lesiones difusas, procedimientos quirúrgicos costosos y no extenso de complicaciones, ¿no? Puede haber perforaciones, que es lo más frecuente, aunque parezca mentira, ¿no? Como dirá,
Pero ¿cómo? Pero si estamos entrando viendo cómo vamos a perforar, se perfora. Entonces la histeroscopía, sin duda alguna, es el procedimiento que más ha contribuido al abandono del legrado uterino en el estudio de la patología endometrial, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir viendo mediante la histeroscopía el engrosamiento endometrial, el incremento de la vascularización superficial, aumento de la densidad de los orificios glandulares, dilatación de las glándulas endometriales. Estudios de extensión, radiografía simple tórax, tomografía abdominopélvica, marcadores tumorales, para ver si es que hay una metástasis o, o están afectando otros órganos. Este es el estadiaje, ¿no? Esto lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? También la clasificación. Entonces, según el tipo histológico, la FIGO en 1989 lo clasificación en G1, G2 y G3. G1, adenocarcinoma bien diferenciado, menos del 5% de tumores sólidos. G2, adenocarcinoma bien diferenciado con 6 a 50% de zonas sólidas. Y G3, carcinoma indiferenciado mayor de 50% sólido. Se incluyen los carcinomas serosos y los de células claras, ¿no? Acá podemos ver el estadio 1 y el estadio 2, cómo van proliferando por la cavidad uterina, el endometrio, pues puede abarcar menos de la mitad del miometrio, puede abarcar más de la mitad del miometrio. En el estadio 2 llega a parte del estroma del canal cervical. El estadio 3 ya empieza a invadir parametrio y empieza a invadir vagina. Y el estadio 4, cuando ya empieza ya a hacer metástasis a otros órganos, puede ser vejiga, hígado, que son los más frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de endometrio? La intervención es quirúrgica, histerectomía abdominal total, salpingoforectomía bilateral o una laparotomía a través de una incisión abdominal que permita la exploración intraabdominal. La histerectomía vaginal, verdad que cosa que yo no la recomiendo mucho. Al menos se considera conveniente esta cirugía en pacientes muy seleccionadas, obesas, mal estado clínico o en pacientes con prolapso útero-vaginal completo. ¿Por qué no la recomiendo mucho? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que ir a parametros, ya hemos visto ya en qué estadios invade parametros y a veces en histerectomía vaginal, por evitar de llevarnos el uréter, nos pegamos mucho al útero y no sacamos mucho parámetros, ¿no? Es por eso que no la recomiendo yo mucho. Tratamiento laparoscópico, ahora con el advenimiento de la laparoscopía, pues ya se pueden hacer las histerectomías laparoscópicas y el tratamiento de cáncer endometrial no estaría exento a esta técnica. Histerectomía radical consiste en resecar los parametros, justo lo que estábamos hablando, y la parte superior de la vagina. Incrementa también la mortalidad transoperatoria como la postoperatoria y en consecuencia no debe efectuarse para tratar el cáncer endometrial en etapas tempranas. Entonces acá podemos ver los diferentes tipos de histerectomía, ¿no? La histerectomía total cuando se saca solo el útero, histerectomía total con salpingoforectomía, se saca con el útero, la trompa y un ovario, aunque ahora ya está indicado que se debe de sacar las dos trompas, porque se ha visto en pacientes que se deja parte de la trompa, son más propensas al cáncer de ovario. Entonces, si queremos dejar un ovario por fines hormonales,
Pues sacamos las 2 trompas más un ovario. ¿Qué ovarios sacamos? Primero debemos de ver cuál de los 2 ovarios está mejor. Segundo, de preferencia, sacar el ovario derecho. Entonces, la histerectomía total más salpingo-forectomía bilateral, que es la B, y la histerectomía radical, que viene a ser la histerectomía abdominal total más salpingo-forectomía bilateral, pero que incluye tejido circundante, o sea, parametrio, más tercio superior de vagina. La radioterapia, se ha demostrado que la radioterapia es eficaz para las pacientes que tienen cáncer de endometrio inoperable. La decisión de tratar a una paciente con cáncer de endometrio mediante radiación solo debe caracterizarse por un análisis cuidadoso de los riesgos y los beneficios relativos de la operación quirúrgica. Aunque por sí solas las radiaciones pueden producir supervivencia y control local excelente. El tratamiento coadyuvante postoperatorio se puede clasificar en bajo, intermedio y de alto riesgo. Las opciones de tratamiento postoperatorio en estas pacientes consisten en observación, radiación de la bóveda vaginal, radiación pélvica externa, radiación de campo extendido, pélvica y paraórtica, acuérdense de los ganglios, radiación abdominal completa, administración de progestágenos, acuérdense que el progestágeno es un antagonista de los estrógenos, y la quimioterapia general. En la radiación de la bóveda vaginal, la disminución de la incidencia de recurrencias vaginales va desde 1.4 a 1.7%, y mejoramiento de las tasas de supervivencia a 5 años desde el 75 al 90%. La radiación pélvica externa disminuye el riesgo de recurrencias de enfermedad pélvica después de la histerectomía en ciertos grupos de pacientes de alto riesgo. Los efectos adversos son diarreas, proctitis, obstrucción intestinal y fístulas. Radiación de campo extendido tiene una tasa de supervivencia de 5 años, es de 47 a 43% en pacientes que solo tenían metástasis confirmadas a ganglios linfáticos y paraórticos. La radiación abdominal total suele reservarse para los pacientes con cáncer endometrial en etapas 3 y 4, con pacientes con tumores mullerianos y papilares serosos o mixtos, que tienen tendencia a la recurrencia en la parte alta del abdomen. Los efectos adversos son toxicidad hematológica, diarrea crónica, obstrucción del intestino delgado. Progestágeno, receptores de los estrógenos y de progesterona. Esta modalidad terapéutica es atractiva porque brinda un tratamiento general y tiene pocos efectos adversos. La quimioterapia, estudios recientes demuestran que el uso de la cisplatina y de la doxorubicina y ciclofosfamida han dado un buen resultado en el tratamiento de pacientes de alto riesgo que reciben quimioterapia postoperatoria coadyuvante. El tratamiento de la etapa 2, por lo general, se ha adoptado 2 criterios principales para el tratamiento de las enfermedades de etapa 2. La histerectomía radical más salpingoforectomía bilateral y la linfadenectomía pélvica bilateral. Combinación de radioterapia e intervención quirúrgica. Para los tratamientos en las etapas clínicas 3 y 4, intervención quirúrgica con resección de todos los ganglios linfáticos y resección parcial del epiplon y de las bolsas peritoneales. Radioterapia según la enfermedad. Etapa 4, intervención quirúrgica, radioterapia, tratamiento hormonal y quimioterapia. Seguimiento, la historia clínica y la exploración física siguen siendo los métodos más efectivos de seguimiento de pacientes tratadas por cáncer de endometrio. Examinarla cada 3 a 4 meses al principio, cada 6 meses posterior, radiografía de tórax cada 12 meses. La tasa de supervivencia media a los 5 años es de 85% para los estadios 1,
70% para los estadios 2, 50% para los estadios 3 y 18% para los estadios 4. Muchas gracias. Gracias, doctor. No sé si tienen alguna pregunta. Me parece que no hay preguntas, doctor. Está claro. Disculpa. No, le decía que parece que no hay preguntas de mis compañeros. Ok. Si no hay preguntas, damos por concluida la clase entonces. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.